Mamá gritó. «¡Vete!». No esperaron lo que dije después. Mamá gritó. «¡Fuera! Y no vuelvas nunca». Así lo hice, semanas después. Papá preguntó por qué dejé de pagar la hipoteca. Mi respuesta los dejó completamente sin palabras. El teléfono zumbó de nuevo, una vez más. Mi viejo iPhone se deslizó ligeramente sobre la mesa de madera, como si intentara escapar. La pantalla seguía iluminándose con nombres que conocía de memoria. Brenda, Frank, Chad, los mismos tres, en un bucle como una pesadilla recurrente. Hace 6 meses. Me fui de aquella casa en los suburbios de Tulsa, sin gritos, sin lágrimas. Simplemente me fui en silencio después de que mi madre gritara las últimas palabras. «Mocosa desagradecida, fuera y no vuelvas». Le di la espalda cuando lo dijo, no porque quisiera parecer noble. Simplemente estaba demasiado agotada para responder. Después de años viviendo como una sombra. No me quedaba energía para discutir. Ahora estaba acurrucada en una silla chirriante dentro de un apartamento de un dormitorio en el norte de Oklahoma City. Cada rincón del lugar tenía un aire cansado, pero al menos era mío. Nadie esperaba detrás de la puerta con una factura de teléfono o una acusación fría. Solo el suave crujido del ventilador de techo y la luz perezosa del sol que se filtraba por las cortinas. El teléfono se iluminó de nuevo. Brenda, por 5ª vez. Apareció un texto incluso antes del tono de llamada. «Ashley, si todavía te importa esta familia, aunque sea un poco, por favor, contesta. Chad está abrumado. Chad está abrumado». Apreté los labios, deslizando el dedo por la pantalla sin desbloquearla. Había escuchado esa frase demasiadas veces. «Estás sufriendo. Te necesita. Es tu hermano pequeño. Chad. El que mamá había mimado desde los 10 hasta los 31 años. El que nunca tuvo un trabajo de verdad, pero siempre tenía ropa nueva, consolas de videojuegos nuevas y alguien para limpiar sus desórdenes. Ese alguien solía ser yo. Solía trabajar 60 horas a la semana en la firma de seguros. Luego volvía a casa para cambiar bombillas, cocinar la cena y cubrir la factura de la luz. Solía ser la hija buena, la que mantenía a la familia a flote con su propia sangre y noches de insomnio. Una vez creí que, si me esforzaba un poco más, finalmente me verían. Me equivoqué. Puse el teléfono en silencio y luego lo coloqué boca abajo. El eco de su vibración todavía zumbaba en mi cráneo como una maldición que no se había desvanecido del todo. Pero estaba bien. Había aprendido a evitar que me cortara el pecho. Había aprendido a quedarme quieta y dejar que ellos entraran en pánico. El día que me fui, el cielo estaba despejado, sin lluvia, sin truenos que presagiaran nada. Metí algunas prendas, mi portátil y un viejo oso de peluche en una maleta con ruedas y cerré la puerta tras de mí con la finalidad de un punto, al final de una oración. Me dijeron que no era bienvenida de vuelta, y lo respeté por completo. Lo que no esperaban era que yo realmente desaparecería. Brenda todavía envía correos electrónicos semanales. Frank deja una que otra línea como: «No deberías dejar que tus emociones te dominen». Chad, ni una sola vez se ha disculpado. Pero ayer, finalmente envió un mensaje de texto. «No puedo creer que hayas dejado a mamá y papá así. Toda la familia está sufriendo por tu culpa. Sufriendo por mi culpa. Porque dejé de pagar su factura de agua y la hipoteca». Me recliné, sintiendo la presión dolorosa a lo largo de mi columna, por la silla gastada pero estable. Respiré lenta y profundamente, y me di cuenta de que el silencio ya no me asustaba como antes. Era claridad, prueba de que existía fuera de su control. Cada zumbido del teléfono era un crudo recordatorio, no de culpa, sino de la libertad por la que había luchado. Durante los últimos 6 meses, no había respondido, no por crueldad, sino porque tuve que reentrenarme para no reaccionar a los gritos de ayuda que no eran reales. Me había acostumbrado a que me olvidaran, pero la sensación de ser dada por sentada como la luz del baño o el wifi fue algo que no aprendí a nombrar hasta mucho después. Cuando tenía 11 años, recuerdo el día exacto en que Chad arañó la camioneta de papá. Era una Ford F-150, a la que él siempre llamaba mi tercer hijo. Chad retrocedió sin abrir completamente la puerta del garaje, dejando un largo rasguño, como una marca de garra en la pintura gris. Brenda la encontró primero. Jadeó ruidosamente. Luego silencio. 1 minuto después, se volvió hacia mí y preguntó: «Ashley, ¿tocaste la camioneta?». Me quedé helada. Yo había estado en la escuela en ese momento. Había tenido una prueba de matemáticas esa mañana y ni siquiera había vuelto a casa para almorzar. Pero aún así, fui la interrogada. Chad estaba sentado a la mesa de la cocina con un trozo de pizza fría, callado como si no tuviera nada que ver con él. Y honestamente, nunca lo tuvo.
El favoritismo en nuestra casa no aparecía como una tormenta. Se arrastraba como el moho, lento, silencioso, hundiéndose en cada ladrillo y grieta. Algunas cosas solo las percibes cuando ya te han quitado el aliento. Nunca me llamaron inteligente o alguien de quien sentirse orgullosa. Lo que hice sobresalientes, cuadros de honor, premios estatales de matemáticas era solo el mínimo indispensable que alguien como tú debería lograr. Mientras tanto, Chad recibía aplausos atronadores solo por asistir a todas sus clases durante una semana. Trabajé como camarera en un restaurante de carnes en Norman durante 3 años en la universidad. Cada noche. Terminaba alrededor de las 10:00, con las manos adoloridas de cargar bandejas calientes. Todavía corriendo de vuelta a mi alquiler para estudiar para los exámenes de CPA, Chad se especializó en deportes recreativos y abandonó a mitad de camino. Brenda dijo, simplemente no es su estilo de aprendizaje. Recuerdo una vez que tuve fiebre de 103 de graves, y aún así, tuve que conducir sola al hospital porque nadie tuvo tiempo de llevarme. Pero cuando Chad tuvo un leve dolor de estómago por comer demasiadas patatas fritas, Brenda llamó a una ambulancia. Tanto Brenda como Frank aparecieron en la sala de emergencias mientras yo recibía un mensaje de texto. Hay fideos instantáneos en casa, no llegaré a tiempo. Cuando conseguí mi primer trabajo a tiempo completo en la compañía de seguros hace 6 años, llamé a casa para compartir la noticia. Mi papá dijo, bien, no olvides mantener al día tus pagos de seguro de salud. Pero cuando Chad fue invitado a una clase de carpintería de fin de semana, toda la familia lo publicó en Facebook como si acabara de conseguir una beca completa para Harvard. Solía creer que si hacía todo bien, las cosas se equilibrarían. Pensaba que si simplemente me mantenía alejada de problemas, si demostraba mi valía, finalmente me verían como una parte real de la familia. No solo una sombra proyectada por el sol que realmente les importaba. Pero me equivoqué. Una noche, llegué a casa después de un largo turno, con la espalda adolorida, el cuello rígido como una piedra. Entré en la sala de estar y vi a Brenda acurrucada en el sofá con Chad, hojeando un álbum de fotos. La única foto mía estaba metida entre páginas, descolorida, sobreexpuesta y sin leyenda. Mientras tanto, Chad tenía 3 páginas completas tituladas La infancia de nuestro ángel. Me quedé allí un largo momento, esperando que alguien me notara. Nadie se dio la vuelta, nadie habló, nadie preguntó si había comido. Fui a mi habitación, cerré la puerta, y esa fue la primera noche que soñé con correr. No huir, sino correr hacia algo. Había pasado casi 30 años en una casa que creí que era un refugio, solo para darme cuenta de que nunca había sido realmente bienvenida. No como hija, sino solo como una herramienta, la que cargaba el peso. Llenaba los vacíos y siempre era responsable para que los demás pudieran permitirse desmoronarse. Cuanto más crecía, más me daba cuenta de que cada cumplido que le daban a Chad era una bofetada a mi esfuerzo. No me necesitaban para brillar. Solo me necesitaban para mantenerme callada, no pedir nada, no establecer límites, siempre y cuando siguiera pagando por una familia construida sobre dulces mentiras y expectativas asfixiantes. Todavía recuerdo el momento exacto en que las cosas empezaron a torcerse. Fue en febrero, una semana antes de la fecha límite de impuestos de fin de año. Estaba trabajando horas extras en la oficina, terminando 40 horas en 3 días consecutivos. Cuando dejé mi escritorio, el reloj de la pantalla mostraba las 11:45 p.m. Las luces de la calle que se reflejaban en las ventanillas de mi coche me daban un dolor de cabeza insoportable. Y aún tenía que ir a casa y terminar un informe de previsión financiera para un cliente. Brenda llamó justo cuando estaba abriendo la puerta del coche. Ashley, siento molestarte, pero la factura del gas de este mes salió a casi $190. Tu padre olvidó pagarla. Puedes encargarte por mí. Me quedé inmóvil a mitad de movimiento, con mi credencial de trabajo todavía colgando del cuello. Antes de que pudiera decir algo, añadió. Solo esta vez, te lo pagaré mañana. ¿Cuántas veces había escuchado esa frase antes? Aún así, su voz me ablandó. Transferí el dinero allí mismo en el estacionamiento. Luego conduje a casa como si nada. Pero eso fue solo el principio. La semana siguiente fue la factura de la luz, luego el agua, luego internet. Al principio, Brenda siempre decía, solo un adelanto a corto plazo, te lo devolveré mañana. Poco a poco, eso se convirtió en, la familia debe ayudarse mutuamente. ¿Y Frank? Sí, Ashley lo tiene cubierto. Nadie preguntó si yo tenía el dinero. Nadie se disculpó por llamarme tarde por la noche. Yo era la niña con un cheque de pago mensual, así que, por supuesto, se esperaba que me hiciera cargo. Un mes después, Chad perdió su crédito debido a pagos atrasados de una computadora portátil de diseño gráfico. Brenda me llamó durante una reunión. Cariño,
Chad está en una situación difícil. Realmente lo está intentando. Pero nadie lo está ayudando. Puedes ser su codeudora y conseguirle un reemplazo. Es solo una computadora portátil vieja. Quizás $950. Te pagaré gradualmente. Sabía lo que significaba ese gradualmente. Pero aún así, dije que sí. Porque en ese entonces no entendía del todo que cuando el amor es explotado, deja de ser amor. En 3 meses, estaba cubriendo la mayoría de las facturas mensuales del hogar, alrededor de 1.200 al mes. Transfería dinero a través de mi aplicación bancaria tan a menudo que tuve que configurar recordatorios automáticos. Algunos meses, cuando con suavidad decía que necesitaba guardar algo de dinero para mí. Brenda suspiraba. No pensé que serías tan calculadora. Nuestra familia está pasando por un momento difícil. Un sábado por la tarde, llegué a casa con los brazos cargados de comestibles de Whole Foods, una caja de detergente, papel higiénico y leche de almendras. Al entrar, vi a Chad tirado en el sofá, masticando pizza, viendo YouTube en el televisor de pantalla grande, con los ventiladores de techo girando sobre él. Nadie salió a ayudar. Nadie preguntó si estaba cansada. Puse las bolsas en la encimera de la cocina y escuché a Brenda llamar desde el dormitorio. ¿Conseguiste las galletas favoritas de papá? No respondí. Simplemente abrí el refrigerador en silencio. Lo único que había allí que me pertenecía era una botella de agua y medio limón seco. Esa noche. Fui a casa. Abrí mi portátil y creé una nueva hoja de cálculo de Excel. Etiqueté cada categoría: electricidad, gas, agua, reparación del coche de Chad, medicinas para papá, deuda de tarjeta de crédito que me vi obligada a avalar. Cuando el total apareció en la última línea, me quedé congelada durante casi 10 minutos. 6 meses, más de $16.000. Imprimí la hoja de cálculo y la pegué en la pared encima de mi escritorio. No para recordarme que debía pedir un reembolso, sino para no olvidar nunca más. Para dejar de mentirme a mí misma de que estaba dando por amor, cuando la verdad era que me estaban agotando. Empecé a decir no suavemente. Como un pequeño experimento, me negué a llevar a Chad para que renovara su licencia. ¿El resultado? Brenda llamó, con la voz temblorosa. Has cambiado, Ashley. Te has vuelto fría y egoísta. Frank envió un breve mensaje de texto. Necesitas saber tu lugar. Y Chad simplemente envió un mensaje. No creas que un poco de dinero te hace especial. Solía creer que si era lo suficientemente buena, si daba lo suficiente, se darían cuenta de lo importante que era. Pero ahora, cuando empecé a quedarme con una pequeña parte para mí, actuaron como si los hubiera traicionado. Esa noche, no pude dormir, no por ira, sino porque finalmente me di cuenta de que nunca me habían visto como alguien con límites. Solo era una proveedora, una bomba, un pilar, pero un pilar sin apoyo. Eventualmente se rompe. El sábado por la tarde, salí de la oficina cerca de las 6:00 p.m., todavía con la fiambrera que no había tenido tiempo de abrir en todo el día. Había trabajado toda la semana, un proyecto de análisis de riesgo de inversión de emergencia, más una reunión sorpresa con un cliente importante. Me habían impedido llegar a casa antes del anochecer. Aún así, me detuve en el supermercado como siempre. Recogí todo lo que Brenda me había enviado por mensaje. 2 botellas de leche de almendras, carne magra, aceite de oliva orgánico, pan integral. El total era de casi 170 sin incluir los aperitivos y la fruta que había cogido para Chad, aunque él nunca me había dado las gracias. Conduje casi 40 minutos al sur, hacia la vieja casa en el este de Tulsa, donde había vivido durante casi 20 años. Cada vez que giraba por esa calle, un nudo se retorcía en mi pecho, no por nostalgia, sino por un dolor familiar y persistente. Cuando entré, aún no estaba completamente oscuro, pero las luces ya estaban encendidas. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, como si me estuvieran esperando. La empujé con el hombro. Tenía las manos ocupadas. Nadie salió a saludarme. Solo el zumbido de un programa de telerrealidad que se reproducía en la sala de estar. Uno de esos programas que Chad siempre veía. Puse los comestibles en la encimera de la cocina. El olor a productos de limpieza me picaba los ojos. Brenda siempre fregaba la casa los fines de semana, no por limpieza, sino para demostrar que aún lo manejaba todo, aunque en verdad yo era la que compraba todo lo que usaba. Cuando me di la vuelta, ella ya estaba de pie en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, los ojos fijos. Necesitamos hablar. Su voz era dura como una piedra. Me quedé inmóvil, todavía con mis zapatos. Acabo de salir del trabajo, respondí, tratando de mantener mi voz uniforme. ¿Me puedes dar un minuto? No, espetó. Esto se ha pospuesto lo suficiente. Frank apareció por la escalera detrás de ella, silencioso como una sombra. Chad permaneció encorvado en el sofá,
con los pies en la mesa, el control en la mano. Ni siquiera levantó la vista. Solo murmuró: «Está aquí. Apreté mi agarre en mi bolso. «¿Qué está pasando?» Brenda suspiró como si yo fuera la causa de todo este caos. «Ashley», dijo con un dejo de reproche. «Tienes un trabajo estable, un coche, tu propio apartamento. Esta casa está en apuros. Tu padre está cansado. Chad todavía está tratando de encontrar su camino. Creo que es hora de que contribuyas más». Me quedé quieta. He estado pagando la electricidad, el gas, el agua, internet y parte de la hipoteca durante casi 2 años. Envío más de $1,000 cada mes. ¿Qué más quieres? Frank intervino, con voz inexpresiva. Estamos hablando de responsabilidad. Ashley, la familia es responsabilidad. Si eres una adulta, deberías entender eso. Asentí lentamente, mi voz más tensa. Entonces, ¿qué es Chad? ¿Un invitado con alquiler gratis? Esta vez. Chad se giró, soltó el control y sonrió con desdén. No me metas en esto. Nunca te pedí nada. Si quieres dejar de pagar, simplemente deja de hacerlo. Ahórranos la falsa generosidad. Solté una risa seca, con el pecho apretado como si me hubieran golpeado. El problema es que nunca estuve fingiendo. En realidad, fui generosa. Brenda golpeó la mano en la mesa de la cocina. Ya basta. Cada día eres más egoísta. Ashley, vives sola, y ahora crees que eres mejor que nosotros. ¿Te das cuenta de que esta casa está en riesgo de ejecución hipotecaria? El préstamo estudiantil de Chad fue denegado. Tu padre perdió su seguro de salud, y tú estás sentada ahí contando cada dólar como si fuéramos una carga. Miré a cada persona en esa habitación, la casa que yo había ayudado a mantener a flote. La gente que nunca me había preguntado cómo me iba ahí fuera, si tenía suficiente para comer, si alguna vez había incumplido una fecha límite de alquiler solo para cubrir sus gastos primero. Entonces, ¿para qué es exactamente esta conversación? Pregunté. ¿Quieres mi sueldo completo? ¿Quieres que pague la hipoteca por completo? ¿Comprarle a Chad un coche nuevo para que finalmente se sienta motivado? Chad se quedó mirándome. Estás fuera de lugar, Ashley. Sostuve su mirada. Fuera de lugar. Trabajo más de 60 horas a la semana. Sacrifiqué mi vida personal solo para evitar que esta casa fuera embargada. ¿Y tú? Además de hacer clic en ese control y hacer demandas. ¿Qué has hecho? Silencio. Frank se agarró el ala de su gorra, bajando la voz. Si fueras una hija responsable, entenderías. Asentí, ya no enfadada, solo vacía. Así que si no pago, ya no soy una hija. Nadie respondió. Cogí mi bolso y abrí la puerta. El viento frío me golpeó la cara como una bofetada silenciosa, pero me aclaró la cabeza al instante. No di un portazo, no grité. Solo dije suavemente, lo suficientemente alto. Entonces esta casa ya no tiene una hija llamada Ashley. Nadie dijo una palabra después de mi última frase. El aire de la habitación se sentía denso, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado. Chad se quedó inmóvil junto al sofá, todavía sosteniendo una botella de agua sin abrir. Frank miraba el suelo, agarrando el ala de su gorra, como si intentara razonar con el universo. Y Brenda me miró como si fuera una extraña, no enfadada, no arrepentida, solo esa mirada seca y fría que nunca olvidaría. «Fuera», siseó, con la voz aguda como una cuchilla. «Si te atreves a dar la espalda a esta familia ahora, no vuelvas nunca». No me moví. Frank levantó la vista como si quisiera decir algo. Luego simplemente suspiró y se dio la vuelta. Chad sonrió, no con desprecio, más bien como un «lo sabía». Abrí la boca, quizás para explicar, quizás para decir una última cosa, pero luego la cerré porque, sorprendentemente, no sentí dolor, sentí ligereza. Di un paso atrás, todavía sosteniendo la bolsa de la compra que ni siquiera había tenido tiempo de meter en la nevera. La puerta principal estaba justo detrás de mí. Las luces de la calle se derramaban desde el exterior, cortando una sombra diagonal en el suelo de baldosas. Me giré, abrí la puerta, antes de salir. Miré atrás una última vez. Nadie me miró, nadie me llamó, ni una sola palabra para detenerme. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido limpio y final, como una hoja que corta el último hilo enredado que me conectaba a esa casa. Afuera, el frío era más intenso de lo que esperaba. El olor a hierba húmeda, el viento seco susurrando entre las ramas desnudas del arce. Caminé lentamente hacia el coche, coloqué la bolsa en el asiento del pasajero y me puse al volante. No encendí el motor, simplemente me quedé sentada, con ambas manos en el volante, mirando al frente, sin lágrimas, sin temblores, sin arrepentimiento. Siempre había imaginado que lloraría como una niña cuando llegara este momento. Pero no, lo que sentí fue un vacío que se sentía como una liberación. No un vacío solitario, sino suficiente espacio para finalmente respirar.
Salí de ese vecindario más lento de lo habitual, a medida que cada farola pasaba como un salto de línea en una oración. Supe que un capítulo de mi vida había terminado, no con fuegos artificiales, sino con un silencio irreversible. De camino a mi apartamento, no puse música, no llamé a nadie, solo el sonido de los neumáticos rodando constantemente sobre el pavimento. Una sensación extraña pero tranquilizadora. Nadie esperándome, nadie esperando un recibo, nadie pidiendo solo una cosita más. Cuando llegué a casa, el reloj marcaba casi las 8:00 p.m. Subí las bolsas a mi apartamento del segundo piso, pequeño, cálido, suavemente iluminado con una luz amarilla pálida, y el tenue aroma a aceite de lavanda aún persistía. Puse las bolsas en la encimera de la cocina, me quité los zapatos, colgué mi abrigo. Cada movimiento era lento, extrañamente pacífico, como si acabara de salir de una tormenta en la que no me había dado cuenta de que había estado atrapada durante años. No fue hasta que me serví un vaso de agua y me senté en el sofá que empecé a temblar, no por miedo, sino porque mi cuerpo finalmente se había relajado después de tantos años en estado de alerta. Miré alrededor de la habitación. Todo era viejo, mesa de mercadillo, sofá de tela descolorida, una monstera en la esquina, recién brotando una hoja nueva después de 2 meses de abandono. Pero este era mi espacio, sin críticas, sin culpa, sin escaleras que exigían que de alguna manera me mantuviera en pie. Solo una vez más. Abrí mi portátil y abrí mi hoja de cálculo de presupuesto. La columna total mostraba 19.840.217. Eso es lo que había dado desde enero, sin reembolsos, sin promesas cumplidas. Desplacé la pantalla hacia abajo, agregué una última línea. Gasto final, libertad, costo, incalculable. Y luego la cerré. No necesitaba verla de nuevo. Esa noche. Dormí 8 horas completas, sin sueños, sin despertarme con mensajes de texto de Chad a altas horas de la noche. Solo el suave zumbido del ventilador de techo y el ritmo constante de mi corazón. Finalmente en paz. 3 días después de que saliera de aquella casa del este de Tulsa. Me senté sola en la pequeña cocina de mi apartamento del segundo piso, friendo huevos en una sartén vieja que había comprado en Facebook Marketplace. La mantequilla chisporroteaba. El aroma a café flotaba en el aire matutino, y lo más extraño era que nadie me llamaba. No había teléfono sonando, ni mensajes de texto que dijeran: «Ashley, ¿puedes enviar $120 para arreglar la fontanería?», ni alertas de Venmo. Nadie preguntando si podía adelantar el costo de la medicina de papá o aportar un poco más para que Chad no tuviera que comer ramen de nuevo esta noche. Por primera vez en años, desayuné sin revisar el saldo de mi cuenta, y no me sentí culpable por gastar dinero en mí misma. Puse mi café en la mesa y miré por la ventana. La brisa de abril en Oklahoma todavía tenía un frío matutino, pero ya no me picaba. Se sentía como un suave recordatorio. Estoy viva y tengo derecho a vivir en paz. Empecé a reconstruir un ritmo que era mío. Cada tarde, después del trabajo, cerraba mi portátil a las 6:00 p.m. No más correos electrónicos fuera de horario. Me inscribí en una clase de yoga los miércoles y pasaba los sábados en el mercado local de agricultores, donde aprendí que los tomates de primavera son más dulces de lo que jamás imaginé. Compré algunos libros que solía considerar demasiado indulgentes. Empecé a plantar hierbas en mi balcón, una maceta de romero, unos cuantos arbustos de lavanda y una pequeña planta de menta que accidentalmente regué en exceso, pero que, de alguna manera, siguió viva. En esas noches tranquilas, empecé a entender algo. El silencio no era aterrador como solía pensar. En aquella casa vieja, cada momento de silencio se sentía como una tormenta a punto de desatarse. El silencio de Brenda significaba que estaba enfadada. El silencio de Frank significaba juicio. Y el silencio de Chad significaba que estaba calculando su próxima petición. Pero aquí, el silencio simplemente significaba que nadie necesitaba nada de mí. Y eso no era egoísmo. Eso era libertad. Por primera vez en más de 10 años, pude planificar ahorrar. Abrí una cuenta separada solo para objetivos personales. Un viaje a Colorado, un nuevo portátil. Quizás incluso contratar a un asesor financiero para entender mejor la inversión. Un domingo por la mañana. Preparé una tanda de café frío y me senté en el balcón a leer. La frase donde doblé la página decía: «No le debes a nadie la lenta erosión de tu vida solo para mantenerlos cómodos». Había pasado tanto tiempo creyendo que la familia significaba sacrificio incondicional, pero luego me di cuenta de que cargar con los demás no significa quemarse para darles luz y sombra. Una tarde de principios de mayo, me encontré con Macy, una vieja amiga de la universidad, en un seminario de la empresa. Cuando almorzamos, me miró y dijo: «Estás mejor, ¿verdad? Te ves como la Ashley de primer año.
solo que más fuerte. Simplemente sonreí. No necesitaba explicaciones. La forma en que me sentaba con la espalda recta, sin mirar la hora cada minuto, sin aferrarme a mi teléfono como si alguien fuera a exigirme un alquiler emocional. Esa era la respuesta suficiente. No bloqueé a Brenda, Frank o Chad, pero desactivé las notificaciones, no para esconderme, sino para dejar de ser arrastrada de nuevo. Durante los últimos 6 meses, he visto sus mensajes de texto, algunos culpabilizadores, algunos fingiendo que no pasó nada, algunos suplicantes, pero no he respondido porque he aprendido que responder no siempre es amabilidad. A veces, el silencio es defensa propia. Esa noche, mientras limpiaba después de cenar, abrí el correo. Entre los folletos habituales, había un sobre delgado, con la dirección del remitente del banco, el nombre de Brenda en el encabezado, pero el mío impreso en la esquina inferior derecha. Lo abrí. Tercer aviso de morosidad hipotecaria. Me quedé helada por un segundo. Luego dejé la carta, la doblé y exhalé lentamente. Sabía lo que se avecinaba, y esta vez estaba lista para afrontarlo sin inclinar la cabeza. El mensaje de Frank llegó mientras organizaba el informe trimestral de la empresa. Solo 8 palabras. Ashley, ¿por qué no has pagado este mes? Lo leí 3 veces. Mis ojos se detuvieron en la palabra pagado, como si fuera un deber invisible que había olvidado, sin saludo, sin signo de interrogación, sin contexto, como si yo todavía fuera parte de su sistema de distribución financiera, sin que nunca me lo hubieran dicho. Cerré mi portátil, saqué mi teléfono y abrí mi aplicación bancaria. Durante los últimos 6 meses, no les había enviado ni un solo dólar. Creí que eso estaba claro, aparentemente. Pensaron que solo estaba en pausa. Abrí mi historial de pagos anterior a mi partida. Había estado enviando $1,300 al mes para ayudar a cubrir la hipoteca. Como Brenda solía decirlo, nunca vi la factura real. No había contrato. Mi nombre no figuraba en ningún documento de propiedad. Quería ignorarlo, pero algo me carcomía. Así que llamé al banco. El representante de servicio al cliente respondió después de 3 timbres. Di la dirección. Confirmé mi identidad y pregunté, tratando de mantener mi voz firme. ¿Puede decirme el estado actual de la hipoteca de 1547 Westwood Drive? Dudó. Luego respondió. Esa cuenta tiene 8 meses de morosidad. Actualmente está en fase de ejecución hipotecaria. El aviso final se envió hace unas 3 semanas. Me quedé helada. 8 meses. Eso significaba que incluso mientras yo seguía enviando dinero, ellos no le estaban pagando al banco. Colgué, impactada, entumecida. Todas esas noches trabajando horas extras, todas las veces que me negué comodidades básicas solo para transferir dinero antes del día 15 de cada mes, y ni siquiera lo habían usado para la hipoteca. Abrí mi hoja de cálculo de presupuesto, rastreé cada transacción, desde el momento en que empecé a ayudar temporalmente hasta que finalmente me detuve. Había enviado más de $18,000, y ahora esa casa estaba a punto de ser embargada. Llamé a Chad. Contestó más rápido de lo que esperaba. Ashley, por fin, mamá está asustada. El banco envió otra carta. ¿Cuál es tu plan? Estaba confundida. ¿Mi plan para qué? Ya no estoy involucrada con esa casa. Suspiró ruidosamente, su voz goteando reproche. No te hagas la tonta. Has estado pagando la hipoteca todo este tiempo. Luego, de repente nos cortas y ahora el banco amenaza con la ejecución hipotecaria. ¿No sientes ninguna responsabilidad? Me mordí la lengua. ¿Qué pasa con el dinero que envié durante 8 meses seguidos? ¿Quién lo tuvo? ¿Quién lo usó? Se quedó en silencio un instante. Luego dijo rotundamente. No lo sé. Mamá dijo que solo estabas cubriendo una parte, así que los últimos meses se quedaron cortos. Probablemente ella lo usó. Lo interrumpí. ¿Vives ahí? ¿No notaste los avisos del banco? El corte de luz, luego la reconexión. ¿No te preguntaste por qué no se pagaba la hipoteca, aunque yo estaba enviando dinero? Su voz se agudizó. ¿Qué intentas decir? Estamos sufriendo. Tú estás ahí fuera viviendo cómodamente y nosotros estamos a punto de perder la casa. Todo lo que se necesita es el pago de un mes más. Trabajarán con nosotros. Me reí fríamente. Ya no soy tu plan de respaldo. Chad, y no digas nosotros. No soy parte de su grupo. Colgué. 3 minutos después, Brenda llamó. La dejé sonar. Se me apretó el pecho. Pero no cedí. Su mensaje de texto siguió inmediatamente. Mensajes cortos. Ashley, siento si te sentiste presionada, pero esta casa también es tuya. Creíste aquí. Te arrepentirás si la perdemos. No respondí porque, por primera vez en mi vida, lo vi con claridad. Nunca me vieron como su hija, solo como su póliza de seguro indocumentada. Una billetera andante, un botón de rescate para los errores, una y otra vez. Miré la carta del banco que aún estaba sobre mi mesa. Luego la rompí por la mitad. No por ira.
sino porque finalmente había aceptado la verdad. No podía salvar una casa que nunca tuve. Al igual que nunca tuve un lugar en esa familia, esa noche, abrí mi teléfono y revisé la interminable cadena de mensajes de Brenda. Me llevó 3 deslizamientos llegar al primero. Ashley, sé que estás molesta, pero no es tan simple como crees. Tu padre perdió su cobertura de seguro, y Chad no tiene a nadie más en quien confiar. Solo a ti. Si dejas que el banco se quede con la casa, toda la familia dirá que eres una desalmada. Luego llegó un mensaje de texto de Frank. Cariño, esta sigue siendo tu casa también. ¿De verdad quieres vernos en la calle? Y Chad, siempre grosero y desconsiderado. Bien, simplemente vete. Ya veremos quién te ayuda cuando te toque a ti necesitar a alguien. Miré la pantalla, sin sentir nada, ni ira, ni dolor, solo una claridad escalofriante. Habían construido todo un sistema a mi alrededor, donde mi amabilidad era un deber y mi silencio una trampa. Cada vez que ayudaba, lo veían como algo esperado. Cada vez que me quedaba callada, asumían que era débil. Volví a llamar, no porque ellos merecieran una explicación, sino porque quería terminar las cosas correctamente. Brenda contestó después de un solo tono. Puso el altavoz, y pude escuchar a Frank y el sonido de golpecitos en la mesa de fondo. Chad estaba claramente cerca. Ashley, empezó Brenda, con una voz tan dulce que me dio escalofríos. Solo quiero preguntar una cosa, dije lentamente. Hace 8 meses, yo seguía enviando los pagos de la hipoteca. ¿A dónde fue ese dinero? Silencio por unos segundos. Luego Brenda tartamudeó. Bueno, tu padre necesitaba un trabajo dental. Luego el coche de Chad se averió. Y ya sabes, el costo de vida ha subido. Todo se acumuló. Tenía la intención de arreglarlo más tarde. Pero... Entonces la interrumpí. Ustedes usaron el dinero que envié para cosas no relacionadas. Luego dejaron que la casa entrara en ejecución hipotecaria. Frank intervino. No queríamos que sucediera, pero te fuiste justo cuando las cosas se pusieron difíciles. Si te hubieras quedado, tal vez no se habría puesto tan mal. Me burlé. No, si me hubiera quedado, ustedes todavía habrían ocultado la verdad, todavía habrían gastado mi dinero y me habrían hecho limpiar el desorden como siempre. El tono de Brenda cambió. Pero Ashley, no seas tan desagradecida. Te llevé durante 9 meses. Ahora estamos a punto de perder nuestra casa y tú simplemente miras para otro lado. No, respondí con calma. No soy desagradecida, pero tampoco soy estúpida. Silencio. Continué. Soy su hija, no un plan de rescate financiero. No soy su banco privado, no su último recurso, y definitivamente no soy la excusa que usan para evadir sus propias responsabilidades. Chad gritó de fondo. Te crees tan especial, sin nosotros. No serías nada. Me reí, no por diversión, sino porque esa frase confirmaba todo lo que había sospechado durante años. No tuve éxito por ustedes, dije. Tuve éxito a pesar de ustedes. Brenda empezó a llorar. Frank exhaló ruidosamente. Chad murmuró algo que no pude captar. Ya no me importaba. Les deseo lo mejor, dije. De ahora en adelante, ustedes son dueños de sus decisiones, y si alguien pregunta por qué corté lazos con esa casa, díganles la verdad. Gastaron el dinero que envié. Luego me ocultaron la verdad. Colgué. Mi mano no tembló. Mi corazón latía lento. Abrí mis contactos. Brenda. Bloqueada. Frank. Bloqueado. Chad. Bloqueado. No por odio, sino porque necesitaba paz. Envié un último mensaje en el chat del grupo familiar. Solo una línea. Ya no soy su plan de respaldo. Adiós. Luego abandoné el grupo. Por primera vez en años. Mi teléfono se quedó completamente en silencio, sin mensajes de texto cargados de culpa, sin llamadas a medianoche, sin timbres repetidos como alarmas que me advirtieran que había hecho algo mal. Me senté en el sofá y me serví una taza de té de menta, fuera de la ventana. El sol acababa de ponerse por debajo del horizonte, dejando una estela naranja en el cielo. Me recosté en el cojín, con los ojos cerrados, sintiéndome vacía pero llena de la manera más extraña. No sabía cómo se las arreglarían ahora. ¿Quién encontrarían para cargar con la culpa? ¿Qué historia inventarían para parientes, vecinos y amigos? Solo sabía una cosa. Ya no era el final de esa historia. La historia de Ashley es un poderoso recordatorio de que, a veces, la familia no viene con respeto. Cortar lazos con relaciones tóxicas, incluso aquellas etiquetadas como familia, no es egoísmo, es un valiente acto de autopreservación. En la vida real, muchas personas cargan silenciosamente con cargas, sacrificándose por obligación, pero el amor verdadero nunca exige que renuncies a tu identidad o a tu paz. Tienes todo el derecho a decir, basta.
¿Qué piensas sobre la decisión de Ashley? ¿Qué harías en su lugar? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides seguir el canal para más historias poderosas de la vida real sobre la familia, los límites y el valor propio.